va a dar la doctora Moya Cecilia, que también forma parte del servicio de cardiología del Hospital Pena, que va a hablar de dolor torácico agudo en el paciente internado, cómo clasificarlo, los diagnósticos diferenciales y tratamientos. Buenas tardes para todos. Nada, hay muchos de mis maestros de clínica médica, así que me da mucha emoción estar acá dando una clase para ustedes. Espero que sea clara y bueno, que después, cuando queden dudas, pueda aclararlas. Comenzamos con el dolor torácico agudo en el paciente internado, como dijo Romy. El dolor torácico se define como una presencia de dolor o molestia localizada en el tórax, entre el diafragma y la base del cuello. Nada, una consulta muy frecuente en el paciente internado, que nosotros tenemos que estar, preparados para, esperen que, no sé por qué se me fue que nosotros tenemos que estar preparados para saber dirigir el interrogatorio hacia la presencia de datos para recabar la gravedad y descartar las etiologías para ver la gravedad y el actuar inmediato que tenemos que hacer para evitar, porque hay muchas causas del dolor torácico agudo que pueden ser mortales y corre riesgo la vida del paciente. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esa valoración inicial de ese dolor, ver la gravedad y descartar si eso es algo con inminente riesgo de vida para el paciente o no. ¿Miren qué? A ver ahí, porque si no topa algo ahí. ¿Qué tenemos que hacer ante un paciente con dolor torácico? Lo primero es el interrogatorio, fundamental. La edad, el sexo del paciente, que el paciente tenga factores de riesgo cardiovasculares, los antecedentes personales y heredofamiliares, la medicación habitual que el paciente tenga, nos va a orientar hacia la causa. Luego el examen físico, que sí, que es fundamental y que a veces lo pasamos por alto, algunos hay que volver a hacer el examen físico, tomar los signos vitales, saturación, revisarlo, el paciente es fundamental también para que nos orienten la causa. Y a partir de ahí, con esos dos pilares, vamos a ver qué pedimos dentro de los exámenes complementarios, laboratorio, electrocardiograma e imágenes. Pero primero es fundamental estos dos, el interrogatorio y el examen físico, que nos van a orientar hacia lo que vamos a pedir. La clase de hoy, como dijo Romy, lo que voy a hablar es de la clasificación, tener presente los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Hay clasificación según la localización. La verdad que la localización, por ejemplo, lo que es un dolor por isquemia miocárdica, puede ser que se manifieste en el hombro, en el precórdico, en el epigastrio. La localización es como me parece demasiado amplia, que por ahí cuando lo digamos en cardíacas y no cardíacas, para mí es la más cómoda. Se puede dividir las cardíacas en coronarias o no coronarias y las no cardíacas en el resto de las cosas, que pueden ser de causas esofágicas, gastrointestinales, pulmonares, pleurales, vasculares, de la pared torácica, de las partes blandas o psicógenas. Ahora nos vamos a meter en un poquito cada una. Entonces, si primero empezamos con las no cardíacas, dentro de las no cardíacas, las esofágicas, es un dolor retroesternal que puede ser similar al patrón coronario, es un dolor urente, constrictivo, de quemazón, puede aparecer luego de comidas copiosas o de ingestas alcohólicas copiosas, no puede aparecer en el internado, luego de un vómito, puede aumentar en decúbito con la deglución y esto va a mejorar con antiácidos. Y en el caso de cuando son espasmos con nitrito o con antagonistas cálcicos, y ante la exploración puede ser normal, salvo que tengamos el extremo de una perforación esofágica, que es un cuadro más grave, que puede tener disnea, fiebre, epigastralgia, y tenemos el antecedente del trauma. Dentro de las no cardíacas osteomusculares, lo osteomuscular es más pobremente localizable, puede ser costal, retroesternal,
El dolor puede ser de tipo punzante en los casos agudos, o ser más sordo cuando ya es de evolución crónica. Suele aumentar con el esfuerzo, con los movimientos. Se localiza en lugares como una dorsalgia o molestias costales, como dije. El dolor se intensifica con la sobrecarga de peso y los movimientos, y aumenta con la palpación, la respiración, y suele mejorar con calor, con analgésicos y con el reposo. En la exploración que podemos encontrar son puntos dolorosos que van a desencadenar el dolor a la presión o a la movilización. Los neurogénicos es un dolor más costal, normalmente sigue el recorrido del nervio afectado, es más urente, de inicio rápido, mejora con el reposo. Si en el caso que tenemos como ejemplo el herpes zóster, vamos a tener alguna lesión cutánea, parestesias, hipoestesias. Y por último, el psicógeno, que es un dolor más variable, que puede también ser similar al patrón coronario, de características otras veces punzante, puede ser de inicio rápido, y siempre está relacionado con factores emocionales cuando empezamos a interrogar al paciente. Mejora habitualmente con uso de placebos o con benzodiazepinas, y suelen existir datos de ansiedad, neurosis, depresión. Las pulmonares tienen una localización más costal de la región mamaria, inframamaria. Las afecciones pleuromediastínicas suelen doler en la región retroesternal y cuello, y las diafragmáticas en el límite tóraco-abdominal con irradiación al cuello y al hombro. Es de tipo punzante, todo lo que sea pulmonar va a aumentar con la inspiración, con la tos y con los movimientos del tórax, y va a mejorar en decúbito sobre el hemitórax afectado y con la respiración abdominal, que es lo que va a buscar hacer el paciente para calmar el dolor. En la exploración, depende de la causa pulmonar, ¿no? Pero puede ser normal hasta tener signos de neumotórax o derrame pleural, o el examen físico de un paciente con una neumonía. Si tenemos un neumotórax, vamos a tener un dolor pleurítico, agudo, punzante, a cursar con disnea, taquipnea. Siempre interrogar sobre el antecedente de bullas o de otros neumotórax o antecedentes familiares. En el caso de la neumonía vamos a tener fiebre, tos, expectoración, una ocultación pulmonar patológica, que nos van a guiar a ese dolor. Dentro de las pulmonares se encuentra el tromboembolismo pulmonar, muy importante, lo vamos a sospechar en pacientes con disnea, generalmente está asociado a dolor torácico en la mitad de los casos. Es un dolor de tipo pleurítico, puede estar acompañado de tos, hemoptisis, síncope, o puede incluso, cuando es un TEP grave, el paciente tener que estar en shock. Puede haber signos, sintomatología de una trombosis venosa profunda. En estos hay antecedentes que me van a aumentar la probabilidad de pensar en un TEP, el antecedente del reposo, de una cirugía abdominal, fiebre, taquipnea, trombosis venosa profunda, o el COVID, que en realidad todavía no están en las guías de SAC y eso, pero bueno, recientemente se ha agregado lo del tema de COVID. En el electrocardiograma, que ya vamos a ver más adelante, hay ciertas patentes que pueden ser confundidoras con un síndrome coronario agudo, como pueden ser la negativización de las ondas T, de B1 a B3, elevación de la troponina, sobrecarga derecha, con un eje a la derecha, bloqueo de rama, o el signo de McGuire, que es muy conocido, pero podemos tener un TEP sin tener este signo, no es que sí o sí tiene que estar, que ahora lo vamos a ver. Es S profunda en D1, la T invertida en D3 y Q en D3. Podemos también tener una onda P pulmonar o una taquicardia sinusal. Tenemos un ejemplo de un electro donde tiene el eje desviado a la derecha, y tenemos acá lo que decía el patrón que es muy frecuente para el TEP, aunque puede no estarlo, que es la Q en D3, la T invertida en D3 y la S profunda en D1. Ante la sospecha clínica de TEP, lo que vamos a siempre pensar primero va a ser la probabilidad clínica de tenerlo. Nosotros usamos mucho el puntaje de Wells, que es
que tiene en cuenta distintos puntajes, y a eso lo va a dividir en alta, moderada o baja. Las variables son sospecha de TEP, diagnóstico alternativo de TEP, sospecha de TEP, perdón, frecuencia cardíaca mayor de 100, inmovilización o cirugías 4 semanas previas, antecedentes de enfermedad tromboembólica, hemoptisis, neoplasias o quimioterapia en 6 meses previos. Y nos da un puntaje bajo o intermedio. Si tenemos acceso al dímero D, puede que no lo tengamos y el puntaje me da bajo o intermedio, debemos pasar a una tomografía de tórax. Si lo tenemos al dímero D y nos da normal, descarta el TEP. Si nos da alto, vamos a la tomografía de tórax, y si Wells me da una probabilidad alta, directamente tenemos que pasar a la imagen. Si la imagen es positiva, bueno, ya tenemos el diagnóstico de TEP. Si es dudosa, podemos seguir con otro estudio como el ecodoppler de miembros inferiores buscando una TBP. Ese sería más o menos para el algoritmo para el diagnóstico. Una vez que ya decimos, bueno, tiene un TEP, ahora hay que pensar si ese TEP es de bajo riesgo, intermedio o alto, porque eso nos va a dividir en el tratamiento que vamos a seguir. Esta división lo que habla del riesgo es de la muerte precoz, ¿sí? A los 30 días del evento. Entonces hablamos de un bajo riesgo cuando no tenemos presencia no hay signos de compromiso de estructuras de la función del ventrículo derecho, como son estos, que lo voy a nombrar porque no sé si se ve: afectación de las estructuras del ventrículo derecho, aumento de los marcadores, de los biomarcadores de necrosis miocárdica como la troponina, o de congestión como el BNP. Si tenemos algunos de estos, ya vamos a tener un riesgo intermedio, y ya hay que considerar, además de la anticoagulación, los trombolíticos. Si de entrada ya el paciente viene con un shock o con una hipotensión, va derecho a riesgo alto y se hacen trombolíticos con la anticoagulación. Los que son dudosos son los intermedios, que hay que buscar estos signos para, si están presentes 2 de estos signos, vamos a pasar trombolíticos. Es fundamental acá también el ecocardiograma, que nos va a mostrar dilatación del ventrículo derecho, hipotenesia de la pared libre del Veré, la disminución, el movimiento paradojal del septum, hipertensión pulmonar. Juntando dos de estos criterios, vamos a estar en un riesgo moderado, y eso nos da para que pasemos trombolíticos en el tratamiento, además de la anticoagulación. Y ya metiéndonos dentro de las cardíacas, dijimos que se dividían en coronarias y no coronarias, metiéndonos en la parte de los dolores cardíacos coronarios. Los 3 pilares fundamentales son el dolor, el electro y las enzimas cardíacas. En cuanto al dolor, es la forma más habitual de presentación de los pacientes con enfermedad coronaria. Una evaluación adecuada de ese dolor nos va a hacer que nos orientemos a que al paciente tenga un síndrome coronario agudo y lo dejemos internado. Y si caemos en el error de que le damos el alta, corremos a un aumento de la mortalidad del evento que tuvo el paciente. Por otro lado, también tenemos que evitar las internaciones innecesarias de los pacientes con dolor torácico, que no tienen riesgos, y estaríamos gastando costos, o sea, aumentando los costos al sistema de salud cuando no estamos, perdón, que justo estoy en el hospital y me golpearon la puerta, internando innecesariamente a un paciente. Las características del dolor coronario son la localización, que es una localización centroesternal, que puede irradiarse o no, o quedarse solamente en la localización centroesternal. Puede irradiarse a los hombros, a los brazos, al cuello, a la mandíbula, y a la espalda también. El dolor puede ser epigástrico, aislado o irradiado, también puede ser de origen coronario y confundirnos ese dolor epigástrico. La característica puede ser opresiva,
no modificarse con la respiración ni con los movimientos del tórax o los brazos, y no calmar con ninguna posición antálgica. Tampoco se reproduce con la palpación, puede tener características punzantes o quemantes, aunque es raro, pero no lo descarta, digamos, si el paciente lo puede manifestar. La duración, la duración puede ser más de 1 minuto, aunque habitualmente ocurre muy a menudo que el primer dolor el paciente no dice nada, y después cuando uno interroga, disculpa, y después cuando uno interroga, relatan que tuvieron un dolor que duró 1 minuto, 2 minutos. Para nosotros la duración es muy importante, porque que un dolor dure más de 20 minutos habla de un dolor prolongado y le da más gravedad. Los síntomas acompañantes pueden ser mareos, sudoración, falta de aire, palidez, náuseas, síncopes. Y habla también la Sociedad Argentina de Cardiología de una población de alta prevalencia, obviamente los mayores de 65 años, con factores de riesgo, con eventos coronarios previos, con una CRM previa, con una enfermedad vascular periférica, vas a tener como más sospecha de que el dolor sea coronario. El tema es que, yo hago guardia en unidad coronaria acá del hospital, y cada vez vemos pacientes más jóvenes, incluso de 29, en el rango de 29 a 45 vemos muy frecuentemente que no tienen ninguno de estos antecedentes y que se infartan, ¿sí?